Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Hola, soy la República Dominicana. Soy el merengue que mueve tus pasos y la bachata que despierta tus recuerdos. Soy la tambora que late con el corazón del pueblo. Soy el sabor de un sancocho compartido. El azul que abraza la bahía de Samaná con sus majestuosas ballenas y las aguas cristalinas que besan las arenas de Cabo Rojo. Aquí, el turismo no es solo un destino, es un ritmo, un llamado a descubrir, a respetar, a sentir. Porque cada sonrisa que encuentras, cada rincón que exploras, es un pedazo del alma que cuidamos con esmero. No vengo solo a sorprenderte, vengo a contarte que quien llega no solo se lleva recuerdos, se lleva un pedacito de nuestra esencia que lo acompaña para siempre. República Dominicana, reservada para el mundo. Banreservas, firme aliado del turismo dominicano. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenidos a su cita diaria, crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde despidiendo el sol y comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado, 809-443-8010. También el Hogar Escuela Santo Domingo Sabio. Otro espacio para usted poner su caridad en las manos de los salesianos que cuidan de esos jóvenes que están en alto riesgo. Avenida Independencia, esquina General Gregorio Luperón, en Santo Domingo. Noticia agradable del Banco Central: indiscutiblemente la economía creció en marzo según el índice mensual de actividad económica, el IMAE, creció en marzo interanual 5.4% en marzo del 2025. Una economía que ese comportamiento lo tuvo el año pasado y fue de 1 punto y algo con respecto al año pasado, el mes anterior. Entonces, hay un incremento bien sustancioso de la economía, el crecimiento de la riqueza. Entonces, el banco ha medido el crecimiento de la construcción, ha crecido la construcción indiscutiblemente. El banco da un 14.5% el crecimiento, un 35% más que el año pasado, en el mismo mes, ese comportamiento. Manufactura de zona franca, principalmente un 11.3%. Aumentó la demanda, 771 millones de dólares en marzo se exportó de zona franca. Y en total lleva, vamos a ver qué número, lo tengo por aquí, 1.985 dólares en el trimestre se han exportado por zona franca, manufactura. Es decir, que eso va muy bien. El turismo tuvo un comportamiento negativo, menos 0.5%, un crecimiento o decrecimiento. El banco atribuye, bueno, hay menos turistas y además que marzo no, era difícil medir a marzo con abril,
porque la Semana Santa fue en abril y uno sabe la actividad económica que hubo en abril en los hoteles. Es decir, hoteles y restaurantes y bares, todo el mundo sabe que en tiempo de Semana Santa es full total. En marzo, pues la caída era evidente. Entonces el Banco Central hace esa observación que es válida. La intermediación financiera 11.3% creció y el comercio 8.9%. Entonces no hay duda que esos números impactan para tener un marzo de 5.4% de crecimiento interanual. Eso habla muy bien, la economía sigue firme, Banco Mundial, Fondo Monetario, elogian el crecimiento, dicen que será de las economías que más crezca en la zona y en el mundo. Oiga cómo es que andamos. Entonces, eso no hay duda que esa es la realidad. El dólar, que también ha bajado, señores, el dólar anda por 59 y algo. Oigan cómo es que está el dólar. El peso se ha fortalecido bárbaramente. Es decir, de 63 o 64, casi que se estaba cotizando a 64, pero a 63. Bajar a 59, 4 puntos, eso es muy, 400 puntos, eso es mucho en esa tasa de cambio, digo, para el nivel de dólares, de miles de millones de dólares que se manejan, y eso es muy importante. Entonces, eso ha bajado, no hay duda que no le pone presión a la inflación. Entonces, las autoridades del banco, yo entiendo que Valdés acierta, porque Valdés siempre, a raíz de esa alza, en ese primer trimestre, esa alza del dólar, algunos economistas muy peso-escépticos, vamos a llamarle así, entendían que el peso dominicano se iba a devaluar de tal forma que la tendencia que llevaba era de un 70 a un 72% a final de año, que iba a estar la devaluación del peso, y esos son números respetables, porque hay que saber lo que es un 72%, o 72 pesos por un dólar, no es lo mismo que 59 pesos por un dólar, indiscutiblemente. Pero Valdés, que siempre, por su capacidad sobrada, lo ha demostrado, la confianza que hay en él, Valdés señaló que eso eran agoreros, voces agoreras que estaban anunciando esos números tan altos de que iba a subir la tasa de cambio y que él prometía que ese dólar iba a bajar, que eso era un asunto momentáneo, por asunto externo, que no había un mal manejo local del dólar, que las divisas del Banco Central, 15 mil millones de dólares casi, eso era un sustento de que no estábamos aquí desamparados de dólares. Y que el banco, bueno, había invertido en el mercado, había ido soltando de a 200, de a 100 y quién sabe cuánto bajó de sus reservas para estabilizar, pero ese es el papel del banco. Porque ¿qué hace el banco con muchísimo dinero y el dólar subiendo y el dinero acumulado allí en el... No, entonces eso es para eso, es para que cuando haya que intervenir el mercado se intervenga. Para eso que se tienen esas reservas, incluso por encima de los índices de regulación que exige el Fondo Monetario Internacional. Entonces yo creo que por ese lado vamos bien. Ese ha sido el comportamiento de la economía. Si la economía termina creciendo 5%, es un crecimiento muy bueno. Y quieras o no, hay más empleo. Porque cuando se crece, porque hay más empleo. Si la construcción crece, bueno, hay más empleo. Que eso los haitianos se benefician de ello, es verdad. Pero también se benefician los comercios dominicanos, las ferreterías, el cemento, la varilla, todos esos equipos eléctricos que se ven. Bueno, entonces todo el mundo gana, el camionero, el cementero que hace la mezcla y la lleva, todo el mundo genera y gana dinero. Por tanto, lo importante es que se crezca. El crecimiento económico, aunque la gente diga que no lo veo, no lo siente, pero se nota.
porque este país tiene muchos problemas, es verdad, pero usted camina aquí y en el interior y usted ve la actividad económica y ve la gente, qué comportamiento tiene la gente y las comunidades. Hay una deficiencia de autoridades tremenda. Verbigracia. Ahí están los bananeros quejándose con muchísimos problemas. Señores, ese sector que ha costado tanto trabajo establecer la industria bananera dominicana, retomar ese renglón básico de exportación y de consumo local, porque tiene un alto consumo, el guineo también, el banano. Pero cuando nosotros tenemos un renglón productivo del agro, que podemos exportar 360 millones de dólares, estuvimos exportando el año pasado o el antepasado, y que se cayeran a 202 millones de dólares las exportaciones, es una situación grave. ¿Qué quiere eso decir? O estamos perdiendo competitividad, nos están quitando el mercado otros productores africanos o asiáticos o latinoamericanos más grandes, tal vez con mejores tecnologías, y están exportando a los mercados nuestros y tenemos problemas. Pero ¿qué pasa con los bananeros dominicanos? ¿Ustedes creen que usted tiene, el Estado tiene el deber de proteger esa industria, porque es una industria muy importante para el país, que genere 360 millones de dólares la exportación de bananos? Pero que los bananeros se quejen porque los caminos vecinales no sirven, los caminos productivos donde están las principales fincas, léase Asua y la zona de la línea noroeste, los caminos, quejándose por camino, un Estado que ha tenido un manejo demencial del dinero que le da para dar pensiones y regalos y bonos. Y entonces la industria productiva del país que genera divisas abandonada. INEPRE le debe 10 millones de pesos según las denuncias de Adobanano que estuve viendo ahí. 10 millones de pesos la deuda de ventas que le hicieran en una oportunidad a INEPRE. No paga. Agrodosa debe 160 millones de pesos de compensaciones por daños provocados por asuntos climáticos, fenómenos meteorológicos que han afectado las plantaciones, y esos dueños de plantaciones no han podido cobrar 160 millones porque el Estado Dominicano no paga las pólizas a Agrodosa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Presidente Abinader, pídale explicaciones a sus autoridades, que usted anula a sus funcionarios del área. ¿Qué es lo que está pasando? Entonces le piden además que si hay tasa cero, que se le facilite tasa cero también a productores que han perdido por efecto de esos daños meteorológicos y que tampoco han sido compensados por el seguro agropecuario. Que le compren los bananos para la venta de las ventas populares que el gobierno hace, pero imagínense, no le pagan ni 10 millones que le debe INEPRE. Entonces así es que están los bananeros. Eso es una crisis, presidente Abinader. Incluso se quedan también por el asunto de la mano de obra de los haitianos, pero nosotros también tenemos que ponerle freno a ese desorden, porque los bananeros necesitan mano de obra. Bien, no la encuentran en los dominicanos, la tienen los haitianos, pero no nos pueden llenar el país de haitianos porque necesitamos mano de obra. Porque trayendo haitianos a la producción de bananos, se llenan también la buhonería y todas las maternidades del país llenas de haitianos pariendo los muchachos, porque vienen con mujeres, vendrán con 3 y 4 mujeres, los obreros agrícolas. Hoy antes venían así, los braceros. Los braceros haitianos eran importados los machos, los varones, para que vinieran a trabajar bien en la industria azucarera. Pero se retornaban los varones. Algunos quedaron en los bateyes, indiscutiblemente, pero quedaron confinados en los bateyes. Así era que se manejaba la mano de obra haitiana. Que incluso en Estados Unidos la mano de obra para las zonas productoras agrícolas ha estado también supeditada a los estados agrícolas.
Yo recuerdo que los mexicanos le daban visa para llegar a Chicago, pero no podían moverse de ahí. O a Texas, o a California. Pero, claro, llega un momento que en Estados Unidos no pueden controlar aquello y eso se convirtió en un desorden que lo ha frenado el señor Donald Trump, indiscutiblemente. Entonces, República Dominicana tiene que regular ese asunto de la mano de obra con mucho cuidado y ver cómo esas cosas no se van de la mano, porque a través de esa necesidad se nos ha llenado el país de haitianos. Y aquí tenemos haitianos limpiando vidrio, aquí tenemos haitianos vendiendo coco, aquí tenemos haitianos vendiendo de todo, frío, toda la chuchería, deambulando en la calle, cuidando edificios. Hoy nosotros estamos importando braceros haitianos para la construcción, para que se queden cuidando edificios. Entonces eso tenemos que regularlo, o para que trabajen en el área turística, cuando nosotros tenemos muchísima gente que puede desempeñar esos trabajos. Entonces eso no es, nosotros tenemos, se va a perder la producción de comida en este país. No, se puede regular. Y eso hay que regularlo, pero estrictamente. Y tener un registro donde que están esos braceros que ustedes van a usar y en qué sitio que están ubicados, pero no es que van a deambular por el país haciendo de la suya, como se dice, y todos los delincuentes que quieran venir al país. Entiende uno que tiene que ser las cosas reguladas, no puede ser me da la ganaria, pero hay que ponerle atención a los bananeros. El presidente, yo no sé, pero el presidente no tiene jurisdicción sobre el agro, digo yo. Y tal vez me citen como un fresco que se atreva a restarle autoridad al presidente de la República. Pero el presidente ha demostrado que no tiene donde mando, o no dirige el sector agropecuario, no tiene jurisdicción allí. Porque en agricultura se hace lo que diga alguien allí, se hace lo que le dé la gana, independientemente del gobierno. Así que está el área agropecuaria del gobierno. Pero que le vaya bien, porque imagínense ustedes, eso es lo que hay. Bueno, señores, en España ha habido un apagón. España, Portugal y el sur de Francia. O el sur, sí, el suroeste, o el suroeste de Francia. O el sureste de Francia. Pero los españoles no han podido determinar cuál ha sido la causa. Puede ser un acto de terrorismo, ciberataque, qué sé yo. No se han establecido las causas. Cualquier hipótesis todavía dicen las autoridades que puede ser considerada, pero hasta ahora ha sido algo tal vez más fortuito, es lo que se interpreta, alguna caída de una alta tensión y eso crea una situación en cadena, se ha visto en otros sitios muchísimas veces, apagones generales. Pero eso ha traído muchos problemas en España, porque eso es un país que no está acostumbrado a eso. Entonces hay muchos servicios, todos esos servicios de trenes, todo, ay Dios mío, eso es un caos. Hospitales, hasta la residencia de los ancianos, todo eso crea muchísimos problemas, porque hay equipos ahí que necesitan esa gente para fines de su estabilidad, de salud y esas cosas. Muy complicado, pero ya se ha restablecido 35% más o menos del consumo, de lo que demanda España, cosa que se apremia que eso rápido esté listo, recuperado el servicio. Pero habrá que ver, porque esa Europa está tan sometida a tantas presiones, principalmente del genocida de Rusia, que es el enemigo número uno de Europa. Entonces yo no entiendo qué es lo que va a pasar con el enemigo número uno de mi país. ¿Qué yo tengo que hacer? No fortalecer a mi enemigo. Lo que yo tengo que actuar es para que ese enemigo se debilite. Yo no entiendo el papel de Rusia. Estados Unidos está armado hasta los dientes para defenderse ¿de quién? De Rusia y de China. Bueno, pues entonces usted tiene que tener una política de alejamiento, porque antes la Unión Soviética, cuando la Unión Soviética tenía su poder, negociaba con sus satélites.
el Comecon. Eso era el comercio de Unión Soviética, era con sus satélites. Y Occidente con sus satélites o sus amigos, porque aquí no es como ellos. En Rusia tienen que avasallar al vecino o al de al lado o al que ellos controlan. Pero Estados Unidos no puede avasallar a Argentina, ni puede avasallar a Brasil, ni a México, ni a todos nosotros. Nosotros vamos a elecciones y elegimos nuestras autoridades. Entonces, Europa tiene que armarse para cuidarse de Rusia. ¿Y por qué yo tengo que ayudar a Rusia? Rusia lo que hay que aislarla, porque yo es mi enemigo y yo tengo que aislarla. Entonces Estados Unidos y Europa actúan que yo no los entiendo. Mi enemigo es aquel, pues yo tengo que cuidarme de mi enemigo y debilitar a mi enemigo. ¿Para qué yo le voy a comprar gas a Rusia? Se lo compro a Estados Unidos, que es mi amigo. O petróleo, o lo que fuere, que yo bebo maíz o trigo, lo que fuere. Pero yo lo puedo comprar a Rusia, fortalecer a Rusia para que cada día me pongan más presión sobre la base de que ellos son mis adversarios y quieren avasallarme o quieren borrarme del mapa. ¿Y cómo yo voy a aceptar eso? No entiendo. Pero tenemos al señor Lavrov que viene para acá. Y vi comunistas dominicanos pidiendo que oigamos a Lavrov. Usted oye a Narciso Izaconde. Resulta que el señor Putin es comunista. Pero esto está regado en Rusia, lleno de ¿qué? De oligarcas, millonarios. ¿Y cuál es el comunismo entonces? Porque yo sabía que Khrushchev, Leonid Brezhnev, Gorbachev, Chernenko, o no me acuerdo cómo se llamaba el que era jefe de la KGB, que después fue el primer secretario. Pero todos esos líderes, Khrushchev y todo eso, hasta Stalin era pobre. Esa gente no eran ricos. Esos son los verdaderos comunistas de la Unión Soviética. Bueno, pues los comunistas para Narciso Izaconde y los comunistas dominicanos, que son las cosas más raras. Todavía en Rusia hay comunismo, porque apoyan a comunistas como Maduro, delincuentes y criminosos. Todos son criminosos y delincuentes que se han robado los estados. Todos son ricos muy poderosos. Venezuela, Cuba, Nicaragua, Corea del Norte, Rusia y todavía la república que le quedan como satélite y China. Reprimen a sus adversarios, los matan y en Occidente nosotros no actuamos así. Entonces, ¿por qué hay que seguir eso? Vamos a hablar en el siguiente segmento de la presencia de Lavrov, el canciller de Rusia que estará aquí el miércoles inaugurando el local de su embajada, de un régimen de oprobio, genocida, y que yo voy a mostrar con ejemplos por qué le llamamos genocidas. Vamos a la pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos.
Banco Central de la República Dominicana. 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Hola, soy la República Dominicana. Soy el merengue que mueve tus pasos y la bachata que despierta tus recuerdos. Soy la tambora que late con el corazón del pueblo. Soy el sabor de un sancocho compartido, el azul que abraza la bahía de Samaná con sus majestuosas ballenas y las aguas cristalinas que besan las arenas de Cabo Rojo. Aquí, el turismo no es solo un destino, es un ritmo, un llamado a descubrir, a respetar, a sentir. Porque cada sonrisa que encuentras, cada rincón que exploras, es un pedazo del alma que cuidamos con esmero. No vengo solo a sorprenderte, vengo a contarte que quien llega no solo se lleva recuerdos, se lleva un pedacito de nuestra esencia que lo acompaña para siempre. República Dominicana, reservada para el mundo. Banreservas, firme aliado del turismo dominicano. Bien, el viernes pasado nosotros decíamos acá que si el señor Lavrov, Sergei Lavrov, canciller de la Rusia putinista o putinesca, si hacen una rueda de prensa, yo le voy a preguntar por estos caballeros y damas que han sido desaparecidos en el régimen que él defiende. Si hay acusados, si han detenido a alguien. Vamos a ver que yo hace mucho tiempo que he venido señalando, miren los asesinados. Lo primero, asesinados por el Kremlin. ¿Cómo murieron los adversarios del Kremlin? Ese es el gobierno que está estableciendo no las relaciones con nosotros, hace un tiempo que ya Rusia tiene relaciones, pero que va a abrir una embajada con la presencia del señor Lavrov, uno de las personas más cínicas que tiene el mundo hoy como funcionario del Estado ruso. Ahí usted tiene a Boris Nemtsov, ese fue tiroteado frente a la oficina del señor Putin en el Kremlin. No hay ningún acusado por la muerte de Nemtsov. Usted tiene ahí a Sergei Yushchenko. Ese señor fue también político asesinado, mandado a asesinar a balazos por el señor del Kremlin. Ahí usted tiene a Ana Politkovskaya, que esa dama yo le he mencionado muchas veces. Yo le quiero preguntar al señor Lavrov, ¿quién asesinó a Ana Politkovskaya, que era una periodista que escribió sobre la guerra de Chechenia y la devastación de Grozny por parte del señor Putin? Entonces, a ver si hay detenido o si se investigó, fue muerta a balazo, cobardemente. Alexander, ahí está Litvinenko, que yo siempre he hablado de ese caballero, fue envenenado, miren la carabela, fue envenenado en Londres. Él era miembro de la KGB en una oportunidad cuando estaba el señor Putin. Entonces lo mandó a asesinar con polonio, uno de esos isótopos radioactivos, le inyectaron con un paraguas y el señor murió en Londres. Usted tiene a Paul Klenikov, periodista de Estados Unidos, fue baleado también en el año 2004, en julio del 2004. Ahí está Stanislav Markelov, baleado también en noviembre del 2006. Ahí está Natalia Estemirova, Ingusetia, en Rusia. Esa es una de las repúblicas que forman parte de Rusia. Esa señora fue baleada en julio del 2009, asesinada también por el señor, mandado a asesinar por el señor Vladimir Putin, el amigo del trumpismo, íntimo amigo del trumpismo, y quien dice John Bolton que ignora
al señor Trump, y quien Trump quiere que sea el hombre que Ucrania se rinda como vencida por la hueste del señor, las huestes de Putin. Boris Berezovsky, asesinado, ahorcado en la cárcel en marzo del 23. Berezovsky, señor, ese fue el que ayudó a Putin, lo ayudó a que lo conociera Boris Yeltsin, el que era ministro. Ahí sigue la lista de asesinados. No está Navalny, que fue el señor Navalny, el líder de la oposición. Fue arrestado después de haber sido envenenado y se le salvó la vida en Alemania. Entonces el joven estaba preso y de ahí se murió en la cárcel, envenenado de nuevo. Se hicieron las autopsias, pero no se publicaron ni se permite publicarlas. El que mató a Litvinenko, recuerdo yo leer un libro que leí sobre Putin. Ese que mató a Litvinenko, el agente del KGB, que lo mató en Londres con el polonio, ese isótopo del polonio, radioisótopo. Ese señor lo escondió Putin. ¿Dónde? En el Kremlin. Pues bien, ese régimen, señores, que va a hacer una apertura de embajada, y yo veré el gobierno y todas las autoridades, y me imagino que irán empresarios dominicanos a esta recepción de estos criminosos. El Kremlin recibe a Omar al-Bashir, un señor perseguido por crímenes de guerra en Sudán del Sur, recibido en Sochi por el señor Putin. Óigase bien, allí tiene también a Bashar el-Assad, reclamado por la Corte Penal como gaseador de los adversarios, criminoso, genocida de Siria, protegido en Moscú. Así es que se protegen. Los amigos íntimos son ¿quiénes? Delincuentes como Maduro, el señor Ortega, el castrato cubano, el de Norcorea, los iraníes. ¿Ustedes creen que ese régimen califica para tener una embajada en un país democrático? No. Entonces Rusia y Lavrov tenemos que repudiarlo. Yo, Manuel Fernández, si hay una rueda de prensa con ese señor y dejan que uno vaya y le pregunte, yo le voy a ir a preguntar por esa lista. Dígame, señor Lavrov, si el Estado ruso ha hecho alguna gestión de perseguir a los asesinos de estos señores que fueron desaparecidos por el Kremlin. Dígame si hay algún detenido en Rusia. Aparte de la cantidad de magnates que se han suicidado, lanzados por ventanas de hospitales y todo. Yo le voy a mostrar a Narciso Isaconde, mi amigo Narciso, que es de esos comunistas que quedan en este país todavía y que entiende que en Rusia hay comunistas, la lista de los magnates. Hazme el favor, Eric, que yo te envíe esa lista de los magnates rusos. Miren, todos esos son los grandes ricos amigos del señor Vladimir Putin. ¿O ustedes creen que el Estado soviético, el de Gorbachev, el Estado de Leonid Brezhnev, de Khrushchev, de Andropov y de Chernenko, ustedes creen que ese Estado soviético tenía esa camarilla de delincuentes que tiene el señor Putin en el Kremlin, sus amigos, sus amiguetes, que esos son los dueños de todas las grandes corporaciones y empresas de Rusia? Sus amigos, a los que él le dijo, háganse ricos, pero no se metan en la política conmigo. Se han desaparecido algunos de ellos, de todo, pero ahí hay, señores, 10, ahí hay 20 magnates. Eso es lo que defiende la izquierda dominicana. Esos son los infelices que defienden el señor jefe de la izquierda todavía de lo que quedan. Yo creo que también a veces es risible, por no decir frustratorio, ver estos izquierdistas en la marcha que tenían ayer, creo que fue,
pero ya son gente que está muy vieja, que están en edades muy avanzadas, porque Narciso es un hombre, Narciso debe tener más de 80 años, nuestro amigo Narciso Chacón. Claro, Narciso debe ser un hombre de 83, 84 años mínimo. Y todos son gente, los gente de la izquierda vieja aquí dominicana, son gente todo octogenario y sextuagenario ya alto. Entonces, esa gente fueron enfrentados por jóvenes que están en esa marcha de la antigua orden dominicana. Y esos fueron prácticamente vapuleados, los izquierdistas, todos esos comandantes de la revolución, pero que ya están muy viejos. Y entonces, digo yo que es risible, por no decir frustratorio, uno ver estos espectáculos en plena calle. Esta gente haciendo el ridículo. Los izquierdistas dominicanos defendiendo a Putin. A Lavrov, que hay que esperar que Lavrov se dialogue y diga la verdadera realidad con respecto a Rusia y Ucrania, como si Ucrania no fuera una república independiente. ¿Y qué es lo que ha hecho la OTAN? La OTAN se ha cogido 1 metro de tierra de Rusia. O no puede decirle a los amigos de Rusia que si quieren ser amigos de la OTAN, sean amigos de la OTAN. ¿Y cuál es el problema? Hoy Estados Unidos ha impedido que los izquierdistas ocupen a Venezuela, o a Cuba, o a Nicaragua, o a Brasil, o a Chile, o Uruguay, o en Colombia. Todos son comunistas los presidentes que están en esos países. Y Estados Unidos se ha molestado con estos países y no quiere que esos países pertenezcan a la izquierda de Rusia y de Putin y de los chinos. ¿Y cuál es el problema? Estados Unidos simple y llanamente ha permitido que esos países tengan el presidente que ellos quieran porque hay democracia. Y si Colombia eligió a Petro, que lo derroque su Congreso, ni siquiera los guardias, que lo derroque el Congreso, por corrupto o por inepto. Igual a Maduro, ese que lo quiten su guardia, porque ya ese es un delincuente que se roba las elecciones. En Cuba el castrato no hace elecciones y el de Nicaragua igualito. Entonces, si en Brasil gobierna el señor Lula, Estados Unidos no se molesta porque gane Lula las elecciones, pero resulta que si Ucrania quiere pertenecer a amigos de Occidente y no a los amigos de los cosacos y los tártaros y a todas esas huestes de euroasiáticos que hay en Rusia. Uy, ¿por qué Putin se puede molestar? Porque Ucrania quiera pertenecer a la Unión Europea. ¿Por qué se tiene que molestar? O Ucrania no es un país, no tiene una bandera, no tiene una soberanía, no tiene una representación en Naciones Unidas, igual que Rusia, cuando incluso era la Unión Soviética. La única república que tenía representación en las Naciones Unidas era la propia Ucrania. Es decir, que lo que estamos viendo es un cinismo, puro cinismo. Y lo penoso es que el trumpismo americano, demócrata, sea el íntimo, el amigo íntimo, carnal de ese genocida de Rusia y sus secuaces, que son todos esos millonarios, y todos sus calieses, como se llaman, todos esos agentes que mandan, los riegan por el mundo matando a adversarios. ¿Ustedes creen que eso es ejemplar? Nosotros debemos repudiar que ese país abra una embajada aquí, que lo más que va a hacer es un centro de espionaje a las actividades norteamericanas, porque para eso es que sirven, porque eso no nos beneficia a nosotros. Venían unos turistas rusos que vengan, si vienen, pues ¿por qué no van a Cuba? Que es su novia. Es decir, que ojalá se organice una rueda de prensa con el señor Lavrov, porque yo voy a ir a esa rueda de prensa y voy a formalizar preguntas de ese nivel. Tal vez me la dejan hacer, porque se supone que estamos en democracia. Entiendo yo. Bien, señores, pero díganme una cosa. En este sitio que se llama República Dominicana,
Hay una institución que ya no cabe más escándalo en el Intran, pero el presidente usted no manda en Intran. ¿Qué más hay que esperar que pase en Intran para el señor Luis Abinader conmocionarse? Porque yo no entiendo ya, ¿qué más puede pasar en el Intran? Señor, eso que denunció ese señor Jochi Gómez, eso es terrible. Cómo el poder se organiza para embelezar, para oprimir, para corromper, para suprimir. ¿Qué más? Dios mío. Para dañar reputaciones, para engañar el país. Bueno, ha sido terrible. Este señor Jochi acusa al señor Polanco, Jorge Luis Polanco, abogado, y al señor Morrison de ser dos delincuentes. Presidente Abinader, pero ¿y qué es lo que usted va a hacer con el Intran? ¿Qué más escándalos faltan? Todas las advertencias. Apenas se iniciaban todos esos contratos, se hicieron todas las advertencias de corrupción y no se actúa. ¿Qué es lo que va a pasar? Esta denuncia que ha hecho el señor Jochi Gómez, pero eso es grave, incluso pone en riesgo la credibilidad de la Cámara de Cuentas, porque él cita a uno de los que acaban de elegir ahí, que es un adlátere del señor Jorge Luis Polanco, que lo usa para borraduras de cuentas o de fiscalización de cuentas. Pero y eso, si eso es así, ese señor Tamarés debe renunciar ya, que fue recién escogido como miembro de la Cámara de Cuentas. Ya esa Cámara de Cuentas entró en un periodo de incredibilidad, o sea, de falta de credibilidad, de desconfianza. Ustedes saben lo que es denunciar que incluso el apagón semafórico fue una trata de este señor Morrison y del señor Jorge Luis Polanco, el abogado. Esa gente tiene que aclarar esto, o el gobierno, el presidente Abinader tiene que, yo no sé si se refirió a eso hoy en la semanal, pero esto es grave, sumamente grave. Vamos a la pausa y regresamos. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Hola, soy la República Dominicana. Soy el merengue que mueve tus pasos y la bachata que despierta tus recuerdos. Soy la tambora que late con el corazón del pueblo. Soy el sabor de un sancocho compartido, el azul que abraza la bahía de Samaná con sus majestuosas ballenas y las aguas cristalinas que besan las arenas de Cabo Rojo. Aquí, el turismo no es solo un destino, es un ritmo, un llamado a descubrir, a respetar, a sentir. Porque cada sonrisa que encuentras, cada rincón que exploras, es un pedazo del alma que cuidamos con esmero. No vengo solo a sorprenderte, vengo a contarte que quien llega no solo se lleva recuerdos, se lleva un pedacito de nuestra esencia que lo acompaña para siempre. República Dominicana, reservada para el mundo. Banreservas, firme aliado
del turismo dominicano. Es decir, el viernes leíamos, o el sábado, no, si mal no recuerdo, que el Intran señalaba que de un contrato, cuando señalábamos nosotros, pero ¿y qué tanto dinero es que esa institución maneja? ¿Y qué tanta corrupción y qué tanta manipulación hay en esa institución que se da el lujo de gastar dinero y ni siquiera el gobierno mira para allá? Decíamos nosotros, 2 funcionarios, 12,000 millones de pesos del Estado. Uno para comprar un edificio, el otro para invertirlo en una compañía que haga la licencia. Pero esto es una cosa de loco. Este gobierno no tiene control de esas instituciones. O son insustituibles. Que no sé, el Estado Dominicano no iba a invertir un centavo en ese contrato de la licencia. Y ya ayer el Nacional trae en primera página un titular que el Intran tiene que cantearse con 1.400 millones de pesos, pero lo dice el mismo del Intran. Pero ¿a quién es que le vamos a creer entonces? Es decir, toda una manipulación, una traición, un embelezo, como se dice, pero es de todo el poder corrompiendo. El poder manipulando, el poder entregando prebendas. Miren la denuncia, todo, digo yo, un giro copernicano. En ese caso de los semáforos, porque pensábamos que el que había mandado el apagón era el señor Jochi Gómez. Y ahora dice el señor Gómez que no fue él, que el que ordenó eso fue el abogado y el director del Intran. Pero ¿y a dónde que vamos a terminar entonces? Es que aquí vamos, yo pensé que ya lo que vimos y lo que está en justicia del PLD, ya eso era el sumo. Pero no, que va, todavía faltan cosas por ver en este país de corrupción, de manipulación, de reparto de prebendas. Pero ¿para dónde que va este país? Digo, la casuística, como dicen, es compleja y tal vez escasa en estos casos, pero ¿qué más falta ahí en el Intran? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Quién es que maneja este país? ¿Y por dónde que decía en el sector agropecuario nadie manda allí? El presidente no se dirige por ahí. Todo hacen, miren todo lo que cité de los bananeros, pero así se queja todo el mundo. Los porcicultores se quejan, los polleros se quejan, los que producen plátanos, pero es todo el mundo una queja. Pero no hay jurisdicción o no hay consecuencias. Y es un Estado que anda, digo yo que andamos a tientas. Esto es una cosa, es a lo loco, como se dice. ¿Y quién es que manda en el Intran? Porque yo pensé que ya eso, ya no cabían más. Yo pensé que ya no cabía más. Ese señor, que él dirá, óiganme, ¿cómo dice este señor aquí? El señor Jochi Gómez. Citó, dice él, así como creí en él en Polanco. Hoy te puedo decir, eso en la entrevista que le hicieron los periodistas, día, hora, minuto, segundo de cada una de las cosas y están documentadas. Todo lo que él habló, oyó y vio en este señor Jorge Luis Polanco. Documentos y conversaciones grabadas. Citó entre ellas una en la que habría participado el recién designado juez titular de la Cámara de Cuentas, Francisco Tamares, el 24 de noviembre de 2023. Es decir, este señor es un aglátere del señor Jorge Luis Polanco, que lo utilizaba para borraduras. Este señor me llama por 2 minutos con Francisco Tamares, que era un operativo que él, el señor Polanco, introdujo a la unidad antifraude de la Contraloría de la República como especialista
pero era para él poder poner y quitar documentos. Y las instrucciones que él me dijo a mí en esos 2 minutos, yo le puedo decir que yo tengo esa conversación de esos 2 minutos, la tiene grabada. Es decir, que el señor Tamarés es un agente de Polanco, que lo han puesto en la Cámara de Cuentas para ir a borrar documentos. Pero ¿y para dónde que andamos entonces, señores? Pero ¿qué más es lo que va a pasar aquí? Eso es una verdadera vergüenza. Se puede decir que es un verdadero riesgo de las responsabilidades en esa Cámara de Cuentas. Ese señor o renuncia o desmiente eso, una de dos. Tiene que desmentir eso o confirmar que sí, que es verdad, pero que no hay riesgo en responsabilidades en sus manos porque él es un hombre serio, pero tendrá que hablar. Y decir que no es un aglátero, ni un agente, ni un instrumento del señor Polanco para hacer diabluras. Porque ¿para dónde entonces que vamos a llevar este país? Porque pensamos que ya no podía haber cosa más grave que la que hubo en el caso de los pulpos y de todos esos moluscos en que está hoy la justicia involucrada o juzgando. Pero ¿y a dónde que vamos a terminar? Ese caso del Intran, ¿qué espera el presidente para limpiar esa suciedad, esa alcantarilla en que se ha convertido el Intran? Pues eso es una alcantarilla, pero nada más no de corrupción, sino de incompetencia. Dios mío. Es verdad que el poder corrompe, manipula, el poder embeleza. El poder regodea, reparte prebendas, destruye, construye, conspira, traiciona. No andamos bien. Definitivamente no andamos bien. Bien, sí me parece risible y hasta dramático, serán las dos. En el caso del IAD, yo dije aquí que el IAD iba a terminar en una especie de liquidacionismo agrario, el Instituto Agrario Dominicano. El gobierno emitió un decreto borrando eso. El decreto 115-25 pasando al Instituto Agrario como un departamento del Ministerio de Agricultura. Dije, aquí se está llevando a cabo una verdadera contrarreforma agraria. Y así es que va a terminar, porque se están entregando títulos en forma sin probanzas. Entonces, el IAD, nosotros hemos pedido que eso pasara en una reestructuración de todas las instituciones del Estado, del área agropecuaria, que hubiera una reestructuración y modernización de las instituciones públicas. Pero eso cuando las instituciones cumplen con su trabajo. El IAD se suponía que falta con etapas de ese proceso agrario, una etapa, por ejemplo, de complementariedad que no se ha cumplido. Entonces lo vamos a destruir porque ya no tiene nada que administrar, porque todo lo que se ha hecho es entregar la titulación y provocar lo que nosotros siempre hemos dicho aquí, que iba camino al liquidacionismo agrario y a una verdadera contrarreforma agraria. Y así ha terminado la vida del Instituto Agrario Dominicano, sin ton ni son. Entonces, yo creo que el gobierno le ha faltado institucionalidad. Porque ustedes por lo menos, usted tiene que por lo menos cerrar el ciclo del IAD cumpliendo con lo que fue fundado, pero si no, eso es una verdadera derrota. Gracias por su atención, nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche.